Hola, yo soy Claribel Tejada, bienvenidos a mi show, donde le voy a estar dando información acerca de muchas áreas de la ley y de muchas áreas de la vida. Así es que venga a este espacio para que aprendamos a ser una buena persona, a tener una buena vida y a construir una buena comunidad. What is the supreme law of the land? The Constitution. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. What does the Constitution do? Set up the government. ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno. The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words? We, the people. Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros, el pueblo. What is an amendment? A change to the Constitution. ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución. What do we call the first 10 amendments to the Constitution? The Bill of Rights. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos. What is one right or freedom from the First Amendment? Speech. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Expresión. How many amendments does the Constitution have? 27. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. What did the Declaration of Independence do? Declared our independence from Great Britain. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Declaró nuestra independencia de Gran Bretaña. What are two rights in the Declaration of Independence? Life, liberty. ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? La vida, la libertad. What is freedom of religion? You can practice any religion or not practice a religion. ¿En qué consiste la libertad de religión? ¿Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna? What is the economic system in the United States? Capitalist economy. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Economía capitalista. What is the rule of law? Everyone must follow the law. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Todos deben obedecer la ley. Name one branch or part of the government. Congress. Nombre una rama o parte del gobierno. Congreso. What stops one branch of government from becoming too powerful? Separation of powers. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Separación de poderes. Who is in charge of the executive branch? The president. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva?
El presidente. Who makes federal laws? Congress. ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso. What are the two parts of the U.S. Congress? The Senate and House of Representatives. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. How many U.S. senators are there? 100. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100. We elect a U.S. senator for how many years? 6. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? 6. Who is one of your state's U.S. senators now? Mitt Romney. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Mitt Romney. The House of Representatives has how many voting members? 435. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. We elect a U.S. representative for how many years? 2. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? 2. Name your U.S. representative. Burgess Owens. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. Burgess Owens. Who does a U.S. senator represent? All people of the state. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del estado. Why do some states have more representatives than other states? Because they have more people. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Debido a que tienen más gente. We elect a president for how many years? 4. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? 4. In what month do we vote for president? November. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? Noviembre. What is the name of the President of the United States now? Joe Biden. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Joe Biden. What is the name of the Vice President of the United States now? Kamala Harris. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Kamala Harris. If the president can no longer serve, who becomes president? The vice president. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. If both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? The Speaker of the House. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. Who is the commander-in-chief of the military? The president. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. Who signs bills to become laws? The president.
¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. Who vetoes bills? The president. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. What does the president's cabinet do? Advises the president. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. What are two cabinet-level positions? Secretary of Labor, Secretary of Defense. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretario del Trabajo, Secretario de Defensa. What does the judicial branch do? Explains laws. ¿Qué hace la rama judicial? Explica las leyes. What is the highest court in the United States? The Supreme Court. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema. How many justices are on the Supreme Court? 9. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? 9. Who is the Chief Justice of the United States now? John Roberts. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John Roberts. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? To print money. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? Give a driver's license. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Conceder licencias de conducir. Who is the governor of your state now? Spencer Cox. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Spencer Cox. What is the capital of your state? Salt Lake City. ¿Cuál es la capital de su estado? Salt Lake City. What are the two major political parties in the United States? Democratic and Republican. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y Republicano. What is the political party of the president now? Democratic. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Democrático. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now? None. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? No tenemos ninguno. There are 4 amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. Citizens 18 and older can vote. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. What is one responsibility that is only for United States citizens? Vote in a federal election. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. Name one right only for United States citizens. Vote in a federal election.
¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Votar en una elección federal. What are two rights of everyone living in the United States? Freedom of expression, freedom of speech. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión, libertad de la palabra. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? The flag. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? A la bandera. Which is one promise you make when you become a United States citizen? Be loyal to the United States. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Ser leal a los Estados Unidos. How old do citizens have to be to vote for president? 18 and older. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 años en adelante. What are two ways that Americans can participate in their democracy? Vote and join a political party. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar y afiliarse a un partido político. What is the last day you can send in federal income tax forms? April 15. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. When must all men register for the Selective Service? Between 18 and 26. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? Entre los 18 y 26 años de edad. What is one reason colonists came to America? Freedom. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? Libertad. Who lived in America before the Europeans arrived? American Indians. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos. What group of people was taken to America and sold as slaves? Africans. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africanos. Why did the colonists fight the British? Because of high taxes, taxation without representation. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos, impuestos sin representación. Who wrote the Declaration of Independence? Thomas Jefferson. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. When was the Declaration of Independence adopted? July 4th, 1776. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. There were 13 original states. Name 3. New York, New Jersey, Pennsylvania. Había 3 estados originales. Nombre 3. Nueva York, Nueva Jersey, Pennsylvania. What happened at the Constitutional Convention? The Constitution was written. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional?
se redactó la Constitución? When was the Constitution written? 1787. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? 1787. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. James Madison. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. James Madison. What is one thing Benjamin Franklin is famous for? U.S. diplomat. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Diplomático americano. Who is the father of our country? George Washington. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington. Who was the first president? George Washington. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. What territory did the United States buy from France in 1803? Louisiana. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? Louisiana. Name one war fought by the United States in the 1800s. Civil War. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. La Guerra Civil. Name the U.S. war between the North and the South. The Civil War. Dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La Guerra Civil. Name one problem that led to the Civil War. Slavery. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Esclavitud. What was one important thing that Abraham Lincoln did? Freed the slaves. Emancipation Proclamation. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Proclamación de la emancipación. What did the Emancipation Proclamation do? Freed the slaves. ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? Liberó a los esclavos. What did Susan B. Anthony do? Fought for women's rights. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer. Name one war fought by the United States in the 1900s. Vietnam War. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Guerra de Vietnam. Who was president during World War I? Woodrow Wilson. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. Who was president during the Great Depression and World War II? Franklin Roosevelt. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. Who did the United States fight in World War II? Japan, Germany, and Italy. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial?
Japón, Alemania e Italia. Before he was president, Eisenhower was a general. What war was he in? World War II. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Segunda Guerra Mundial. During the Cold War, what was the main concern of the United States? Communism. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Comunismo. What movement tried to end racial discrimination? Civil Rights Movement. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El Movimiento de Derechos Civiles. What did Martin Luther King Jr. do? Fought for civil rights. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. What major event happened on September 11, 2001 in the United States? Terrorists attacked the United States. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos. Name one American Indian tribe in the United States. Navajo. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Navajo. Name one of the two longest rivers in the United States. Mississippi River. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. El río Mississippi. What ocean is on the west coast of the United States? Pacific Ocean. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El Océano Pacífico. What ocean is on the east coast of the United States? Atlantic Ocean. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El Océano Atlántico. Name one U.S. territory. Puerto Rico. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico. Name one state that borders Canada. Alaska. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Alaska. Name one state that borders Mexico. California. Mencione un estado que tiene frontera con México. California. What is the capital of the United States? Washington, D.C. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Where is the Statue of Liberty? New York Harbor. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? El puerto de Nueva York. Why does the flag have 13 stripes? Because there were 13 original colonies. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque representan las 13 colonias originales. Why does the flag have 50 stars? Because there are 50 states. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera?
Porque hay 50 estados. What is the name of the national anthem? The Star-Spangled Banner. ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star-Spangled Banner. When do we celebrate Independence Day? July 4th. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio. Name 2 national U.S. holidays. Christmas, New Year's Day. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. El día de Navidad, el día de Año Nuevo. Llame al 801-255-2424 para hacer una cita. Claribel Tejada, su abogada latina que entiende sus necesidades.